A continuación vamos a exponer la siguiente investigación que hemos realizado y que hemos titulado Periodistas pioneras, la presencia femenina en las redacciones españolas en el primer tercio del siglo XX, un análisis a través de su correspondencia a Miguel de Unamuno. Esta comunicación ha sido realizada por María Isabel Rodríguez Fidalgo, quien les habla, y mi compañera Adriana Paino Ambrosio. Los planteamientos de la investigación giran en torno a las siguientes cuestiones. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la situación de la mujer atraviesa por una serie de transformaciones, tanto en el ámbito privado como en el público, que tienen como consecuencia cambios profundos en las relaciones de género. Estas mujeres comienzan, por lo tanto, a desempeñar oficios que tradicionalmente se atribuían a los hombres, como es el caso de la labor periodística. Aunque existen ejemplos anteriores, no será hasta entrado el siglo XX cuando sea más habitual que las mujeres ejerzan esta labor desde el punto de vista profesional, ya sea como redactoras habituales en los periódicos y revistas o como fundadoras o directoras de esos medios. La presente investigación pretende realizar una aproximación a algunas mujeres pioneras en ejercer el periodismo en España desde una perspectiva innovadora. La perspectiva novedosa que aporta este estudio es el acercamiento que se hace a estas mujeres desde el análisis de su correspondencia personal que tienen como destinatario común al célebre escritor Miguel de Unamuno. El objetivo general de esta investigación se ha centrado en el análisis del ámbito privado y público que se desprende de la correspondencia femenina al pensador bilbaíno desde el punto de vista de la profesión periodística. Para llevar a cabo esta investigación hemos realizado una selección dentro del catálogo de cartas escritas por periodistas existente en la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca. Esto ha permitido acotar el objeto de estudio a la correspondencia de Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Magda Donato, Emilia Pardo Bazán e Eugenia Astur. Teniendo en cuenta los resultados de esta primera fase de análisis, se ha realizado el estudio de las mujeres seleccionadas desde la perspectiva privada, las cartas, y pública de las mismas, artículos de prensa. A continuación, doy el paso a mi compañera Adriana Paino Ambrosio, que va a llevar a cabo la presentación del trasfondo privado y público de la correspondencia de Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Magda Donato, Emilia Pardo Bazán y Eugenia Astur, a Miguel de Unamuno como destinatario común. Carmen de Burgos, más conocida por el seudónimo de Colombine, envía 5 cartas a Miguel de Unamuno. En ellas aborda temas principalmente periodísticos y por este motivo le pedirá su colaboración para publicar sus trabajos o bien para recoger su opinión sobre un tema controvertido en la época como es el del divorcio. En una carta enviada el 21 de julio de 1903, le escribirá para pedirle un pequeño trabajo para que sea publicado en el almanaque. Parece ser que esta primera solicitud que realiza Carmen de Burgos fue bien recibida por Miguel de Unamuno, que efectivamente le envió ese trabajo y ella se lo agradecerá en cartas posteriores. Esto incluso parece que la motivó para seguir escribiéndole y para pedirle nuevas colaboraciones. Y el 12 de enero de 1904 vuelve a escribirle, en esta ocasión para solicitarle su opinión sobre el divorcio. La respuesta de Miguel de Unamuno fue publicada posteriormente en el Diario Universal y fue su respuesta replicada por otros periódicos de la época. Concretamente, este extracto es de El Adelanto, Diario de Salamanca, publicado el 26 de enero de 1904, pocos días después de la carta que él enviaba a Carmen de Burgos. Está titulado El pleito del divorcio, dirigido a la señora Colombine, y lo firma, como se puede apreciar, Miguel de Unamuno. El caso de Sofía Casanova es diferente al de Carmen de Burgos. Sus cartas van a abordar principalmente temas relacionados con su obra literaria y también con su vida personal. Se conservan 3 cartas en la Casa Museo Unamuno enviadas por Sofía Casanova y una tarjeta, y en ella se va a dirigir a él como maestro y amigo lejano. Si bien es cierto, aunque no tenían una relación cercana o de amistad, la respuesta que le da Unamuno a su primera carta la va a animar a seguirle escribiendo y a compartir con él aspectos más íntimos relacionados con ella y con su situación familiar.
Entre las temáticas que ella comparte con el escritor, bueno, pues encontramos la enfermedad que padece su marido, que padece Vicente Lutolowski. Esta carta del 18 de diciembre de 1900, bueno, recoge esa enfermedad que ella comenta que padece su marido y que agravan, según cuenta ella, antecedentes de familia y la situación de este pobre país donde las enfermedades nerviosas son lo que la peste en la India. Se está refiriendo a Polonia, que es donde ella está viviendo en ese momento. En sus cartas también transmite su tristeza por encontrarse lejos de España y lejos de su tierra. Y esta tristeza podríamos decir incluso que es compartida por los periodistas que viven en España y que viven en Galicia. De hecho, es frecuente encontrar algún fragmento donde hablan de Sofía Casanova y de cómo extrañan a esta mujer que ha tenido que irse a vivir fuera de España. Este fragmento fue publicado en el Extracto de Literatura, semanario Diosimétrico Ilustrado, el 30 de septiembre de 1893. Como se puede apreciar, está firmado por otra mujer, por Filomena Dato Morais, y alude a cómo el destino llevó a Sofía Casanova lejos de nuestra tierra, de nuestra patria, aunque aquí, dice, vive su pensamiento. Otro de los temas por los que escribirá Sofía Casanova Miguel de Unamuno es por temas literarios. Ella escribe un cancionero, que es en alusión al cancionero de la dicha, y le envía un ejemplar a Miguel de Unamuno para pedirle su opinión al respecto. Concretamente, esto lo hace en una carta enviada el 4 de junio de 1900. También le escribe en una de las cartas sobre su trabajo en el Comité Femenino de Higiene Popular, en el que dice que ha estado trabajando 14 horas diarias. Lo cierto es que Sofía Casanova llegó a dirigirlo en algún momento de su vida y parece ser que esta dedicación que realiza a este Comité Femenino de Higiene Popular y del que hace partícipe a Miguel de Unamuno también tiene sus frutos años más tarde. De hecho, El Progreso recoge que fue recibida por la reina Victoria como presidenta de este Comité Femenino de Higiene Popular. Carmen Evan Elken, conocida por su nombre artístico Magda Donato, es también reconocida en la época por la multitud de facetas profesionales que llegó a desempeñar, concretamente como periodista, como artista, dramaturga. Sus publicaciones periodísticas van a estar dirigidas principalmente a un público femenino, aunque también aborda otros temas de interés social, incluso trabajos literarios o incluso dirigidos a un público infantil. Encontramos también algún pequeño texto en las páginas infantiles de los periódicos que había en aquella época. Ella va a colaborar en periódicos como El Imparcial, El Diario de Almería, Las Provincias, El Telegrama de Rif, El Eco de Santiago o en las revistas Helios y Blanco y Negro. Se pueden señalar muchísimos fragmentos, pero en la pantalla tenemos un extracto de El Eco de Santiago sobre el que habla de charlas femeninas, una cruzada de las solteras, que no tiene pérdida este extracto. Si bien es cierto y pese a esta producción periodística que tenía Magda Donato, este no será el motivo que la llevará a escribir a Miguel de Unamuno. Ella envía una carta el 5 de marzo de 1923 y le pregunta por el personaje femenino de la obra teatral Fedra. Concretamente le pregunta cómo vestiría a este personaje. Por lo tanto, no encontramos menciones a su labor periodística. El caso de Emilia Pardo Bazán es también un poco peculiar porque ella tenía una relación de amistad con el escritor y las 7 cartas que se conservan en la Casa Museo Unamuno abordan temas personales. También es cierto que pese a la producción periodística de Pardo Bazán no se han podido constatar
alusiones a la misma en su correspondencia, donde se van a recoger pues, aspectos relacionados con su vida privada y también alguno con su vida académica. Un ejemplo de esta relación personal de amistad lo encontramos en la carta del 24 de febrero de 1920, donde comparte con Miguel de Unamuno su número de teléfono y le transmite su deseo de volverse a reunir con él. Alude a un momento en el pasado de cuando disfrutaban de charlas, dice ella 1000 veces, ¿no? Y las ganas que tiene de poder volver a coincidir con él, ¿no? Para seguir hablando. Termina diciendo, no sé si sabe que soy uno de sus verdaderos amigos, por lo tanto podemos interpretar aquí esta relación cercana que tenían ellos dos. Otro de los temas que se repetirá con frecuencia en las cartas es el de la conferencia cervantina. Ella le escribe en algún momento solicitándole pues, un pequeño texto para poderlo leer en esta conferencia. Él no irá y por lo tanto también será objeto de comentario en estas cartas quién sería la persona más indicada para hacer la lectura de la conferencia que él envíe. En algún momento ella también rechaza encargarse de la lectura de la conferencia. Concretamente esto lo hace en una carta enviada entre marzo y junio de 1916 porque está sin fechar. Y ella, bueno, pues no quiere hacerse cargo de la lectura para que no se interprete o no se preste a malicias entre los compañeros catedráticos. Ella dice, yo necesito resguardarme por la mancha del pecado original de ser mujer, por lo tanto está aludiendo también a cuestiones de género. Una vez que ya se realiza o se lleva a cabo esta conferencia, ella le remite otra carta el 5 de junio de 1916 en la que le cuenta cómo ha ido y le dice que le ha gustado mucho más oída que leída. Además le comenta que ha enviado su texto para que lo publiquen en el Imparcial, no sin antes confirmar con él que está de acuerdo con que se lleve a cabo esta publicación. La última de las mujeres de la que vamos a hablar es Enriqueta García Infanzón, más conocida como Eugenia Astur, que realizó también diversas colaboraciones en periódicos asturianos de la época, como Región, Diario de la Mañana o La Voz de Asturias, y en otros como El Telegrama del Rif. Su producción literaria será principalmente el motivo que la llevará a aparecer en las páginas de la prensa, además de como colaboradora en algún momento, y precisamente este es uno de los temas que quiere compartir con Miguel de Unamuno en sus cartas. Estos serían dos extractos publicados sobre ella como protagonista, en Región Diario de la Mañana. El primero publicado el 22 de mayo de 1929, donde se alude pues, a las diversas colaboraciones que realiza en los periódicos asturianos. Y la segunda, que es una fotografía publicada el 27 de enero de 1928, ella tendría 40 años en ese momento, aunque lo cierto es que esta fotografía se publica después en varias ocasiones más también en este mismo periódico. Ella le envía también en una carta un fragmento de su obra Riego y le va a pedir su opinión. Esta opinión se la pide en la carta del 14 de septiembre de 1932. Le cuenta que es una obra que está siendo editada por la Diputación y quiere saber qué piensa sobre ella. También en alguna carta que le envía llega a definirse, ¿no?, a sí misma y nos permite conocer un poco más sobre ella. Esto ocurre en la carta del 24 de marzo de 1933, donde en una frase dice «soy muy femenina», pues esto de escribir constituye un vicio que padecemos mujeres y hombres y es cosa aparte. Por lo tanto, nuevamente, igual que ocurría con la mujer anterior, está aludiendo a cuestiones de género. Y estas serían las conclusiones a las que hemos llegado tras la realización de este estudio. El análisis realizado refleja la gran variedad de preocupaciones que querían compartir con el escritor. Son pocas las conexiones identificadas entre las cartas y su relación con las publicaciones de la época, exceptuando el caso de Carmen de Burgos y sus alusiones al divorcio.
Del trasfondo de las cartas se puede concluir que éstas van a trasladar sus inquietudes al escritor, en la mayoría de las ocasiones para obtener su opinión al respecto. También las alusiones literarias son un recurrente común en el caso de Sofía Casanova, Eugenia Astur, Emilia Pardo Bazán. Un ejemplo curioso sería el atrevimiento de Magda Donato, que le pregunta sobre el tipo de vestuario que utilizaría para vestir al personaje femenino de su obra teatral Fedra. Las vinculaciones literarias propician que estas mujeres aparezcan en la prensa, es el caso de Sofía Casanova, Magda Donato y Eugenia Astur, un aspecto que va a quedar reflejado en la posición social que estas mujeres llegaron a alcanzar. Y más que aspectos periodísticos, es significativo que la mayoría de estas mujeres van a confiar a Miguel de Unamuno cuestiones personales y cuestiones familiares. Y esto sería todo en nuestra comunicación. Muchas gracias por su atención.